Bendiciones, Dios te bendiga, gloria al Señor. Tráete un cuaderno y un lápiz para que vayas anotando. Voy a ir un poco despacio para que te des tiempo, gloria al Señor. Aleluya, quiero leer unas escrituras primeramente. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Dice la palabra en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, hablando de la revelación, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Ahora pasamos al capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo. Versículo 34. Capítulo 24 de Mateo, versículo 34. Leo 34, 35 y 36. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo ya acá, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Te lo voy a leer el versículo 36 otra vez, del capítulo 24 de Mateo. Pero del día y la hora nadie sabe, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego entra a la historia de Noé, el Señor Jesucristo, y lo leo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no entendieron, lo mismo que hoy en este tiempo, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. En el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de enviar este mensaje a ti. Gloria al Señor, ya que estamos en el último tiempo, que la iglesia está sobre este planeta Tierra. Son los últimos días que le queda a la iglesia, el cuerpo de Cristo sobre este planeta Tierra. Gloria al Señor.
Aleluya. El tema se titula, gloria a Dios, pero del día y la hora nadie sabe. Otra vez. Pero del día y la hora nadie sabe, dice mi Señor Jesús. En los tiempos pasados han habido hombres, yo le llamo adivinadores de la palabra de Dios. Han sido mejor que Dios. Digo mejor que Dios porque ellos han puesto día y hasta ahora que el mundo se va a terminar y no ha acontecido nada. La gente se ha alarmado por esas cosas que estos hombres adivinadores dicen, y la verdad de las cosas, que la palabra del Señor jamás, nunca Dios dio una hora exacta o un día para que acontezcan las cosas. Él se reserva el secreto, él mismo, aunque está en la palabra del Señor. Aleluya. Pero como los discípulos le preguntaron en el capítulo 24 de Mateo, en este mismo capítulo que estamos leyendo, gloria al Señor, en el versículo 3, capítulo 24 de Mateo, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí miramos un siglo y el siglo tiene 100 años. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Gloria al Señor. Los discípulos hace 2000 años, como nosotros, queremos saber cuándo vendrá el Señor Jesús a levantar a su iglesia. Eso quisiéramos saber, como muchos quieren saber qué día, o en qué mes, o en qué año va a terminar el mundo. Y por eso yo le llamo a estos que quieren adivinar lo que Dios dice, cuando Dios no ha dicho eso. Aquí miramos que los discípulos, ellos querían saber cuándo iban a acontecer estas cosas, pero Cristo no les dijo acerca de los acontecimientos, no les contestó conforme a lo que ellos querían saber. Porque si eso fuera, Cristo les hubiera dicho el año, el siglo, el día y la hora. Pero ¿qué chiste tiene? Entonces la gente, sin arrepentirse, va a decir que están arrepentidos, cuando la verdad, el arrepentimiento no es verdadero. Dios puede decir el año, el mes, el día y la hora. Él es el Dios de la gloria, el que tiene en control todas las cosas. Dinos, dicen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí miramos que los discípulos hablan de un siglo. Gloria al Señor. Pero allá donde leímos en el versículo, gloria al Señor, versículo 36, dice el Señor,
pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor Jesús. ¿Cómo es posible aquí que el Señor dice que aún ni los ángeles saben cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo la iglesia va a ser levantada? Cuando los ángeles tienen aquí sabiduría y poder para poder, saber los tiempos de todas estas cosas que están escritas por los labios del Señor. Pero como ellos son servidores a favor de aquellos que hemos de heredar el reino de Dios como iglesia sobre este planeta Tierra, como nosotros somos también servidores y no se nos ha sido dado, el día ni la hora que los acontecimientos pueden acontecer. ¿Por qué? Porque el Señor aquí nos habla, gloria al Señor, en el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor. En el verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquí miramos la clave, gloria al Señor. ¿Por qué digo que después de esto que está aconteciendo, de la epidemia, la mortandad que está aconteciendo en todas las naciones, qué es lo que viene? Viene algo precioso, algo, aleluya, que nos estamos regocijando, que después de que lo que pase todo esto, viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la clave entonces acá? Los discípulos querían saber cuándo iban a hacer todas estas cosas, cuando el Señor Jesucristo les podía decir el siglo, el año, el día, el mes, la hora. Les hubiera dado una lista allí. Allá los discípulos hablan de un siglo, gloria al Señor. Aquí en el verso 34, el capítulo 24 de Mateo, habla, gloria al Señor, de una generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí habla de una generación, gloria al Señor. Y luego en el verso 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, aquí podemos, gloria al Señor, pensar un poco de lo que los discípulos le dijeron acerca de un siglo. Y luego en el verso 34 habla de una generación. En el verso 36 habla del día y la hora que nadie sabe. Ahora, podemos mirar, gloria al Señor, que el siglo es muy diferente a la generación. Gloria a Dios. El siglo es muy diferente a una generación. Volvemos otra vez en el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gloria al Señor. Estos hombres que han estudiado la palabra de Dios y han puesto fechas y días y horas a veces, y no ha acontecido nada, la gente está confusa y ya no haya qué hacer. Cuando el Señor Jesucristo habla allá que no sabe,
O sea, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego pasa a la historia de Noé en aquellos días. Ahora, la pregunta es, ¿sabía Noé con quién estaba tratando? Supuestamente que sí, porque estaba tratando con Dios mismo, porque Dios lo había llamado. Mi pregunta es, ¿Dios te ha llamado a ti o todavía no te ha llamado? Aquí podemos mirar en la historia de Noé, gloria al Señor, aleluya. Dice la Escritura que Noé preparó un arca. Le ayudaron sus hijos, sus nueras, su esposa, la gente que llegaba en aquel entonces, gloria al Señor, a ayudarle. Pero no acontecía nada. Estaban trabajando duro, fuerte en la obra de Dios, pero no acontecía nada. Pero Noé sí sabía que estaba sirviendo a Dios. Y los que llegaban a ayudarle allí también, ellos sabían, porque a Noé les decía lo que él había recibido de parte de Dios. ¿Sabía Noé el día en que iba a entrar al arca? No lo sabía. Lo único que sabía era que cuando ya terminara el arca, entonces Dios iba a comenzar a traer a los animales de todos los lugares para echarlos al arca. Y no fue Noé ni los hijos de Noé a traer los animales, sino que Dios mismo los trajo a la barca. Y aquí podemos mirar, gloria al Señor, que Dios, años más tarde, sobre este planeta Tierra, le dice, gloria al Señor, a la gente, a su pueblo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice él. Allá los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vuelvo a repetir, siglo y generación es diferente. Día y hora son diferentes. Y eso es lo que a veces queremos saber. Pero digo, si tú has sido llamado de parte de Dios, sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué andas dando un día? Andas dando un mes que Dios no te lo ha dado. Tú puedes decir, bueno, Dios me reveló. Bueno, eso, quién sabe. Pero aquí mi Señor Jesucristo está diciendo en el verso 34, ¿a quién le vamos a creer? ¿A nuestro Señor Jesucristo o a ti? Eso lo digo porque han pasado muchos de este día para atrás, que muchos han dado fechas, han dado meses y no ha acontecido nada, y han hablado de que el mundo se va a terminar. No, el mundo no se termina porque Dios tiene programas en su palabra. Tenemos un Dios ordenado en su palabra. Y ahora me toca a mí, gloria al Señor, enviarte esta palabra eterna. Por eso te digo, busca cuaderno y lápiz. Siempre han habido juicios. Pero después que la iglesia sea levantada, va a haber indignación, ira de Dios. Siempre han habido juicio. Cuando Dios saca al hombre del huerto del Edén y pone dos serafines allí, hubo un juicio. Sacó Dios al hombre porque no quiso obedecer y lo echó del jardín, lo echó del paraíso, y ahí comenzó un mundo nuevo para él, para el hombre. Después de eso,
Dios prepara a Noé porque iba a acontecer un diluvio. Dios le habló a Noé como Dios nos ha hablado a mí y a ti y a toda la gente en nuestra generación que estamos. Pero aquella gente dice que no entendió hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hasta entonces entendieron, pero ya era tarde. Dios ya le había dicho a Noé todo lo que tenía que hacer. Mi pregunta es, ¿Noé caminaba con Dios? Claro que sí. Como tú caminas con el Señor, yo camino con el Señor. Y aquellos que han entrado a una iglesia y no han terminado y le dieron la espalda al Dios de la gloria, aleluya, porque no creyeron, ahora están creyendo quizás. Entonces podemos ver, gloria al Señor, que Noé sabía con quién caminaba. Le estaba sirviendo al Dios de la gloria. Ahora aquí podemos mirar en el verso 36 del capítulo 24 de Mateo, que mi Señor Jesucristo dice, pero del día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿Cuál es ese día? Ese día es mi Señor Jesucristo. Ese día es mi Señor Jesucristo. Yo no necesito que mi Señor me diga qué día Él va a venir por mí. Él va a venir por ti. No necesito, porque yo soy de Cristo, tú eres de Cristo. Aquellos que no son de Cristo, ellos necesitan saber. Quizás han entrado a una iglesia, han ayudado allí, pero eso no lo puede salvar. Tiene que hacer un pacto con el Dios de la gloria, como Dios le dio ese pacto a Abraham, y Abraham, aleluya, entendió y obedeció, gloria al Señor, y comenzó a caminar con Dios también, aleluya, y hizo pacto Dios con Abraham y Abraham con Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿sabía Noé el día y la hora que había de venir mi Señor? Claro que sí, porque caminaba con el Dios de la gloria. Él sabía que cuando terminara el arca, gloria al Señor, Dios mismo iba a cerrar la puerta, gloria al Señor, porque todo estaba terminado. Aquí mi Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Ya. Los ángeles de los cielos, gloria al Señor, son los ángeles que mi Señor usa para la salvación mía, para la salvación tuya, para la salvación de todo este mundo, de todos aquellos que oyen a mi Señor, y no solamente lo oyen, sino que ponen por obra la palabra de mi Cristo, que habla desde el cielo sobre este planeta Tierra, donde estamos nosotros, gloria al Señor, llevando este mensaje a los corazones de los hombres que no quisieron ni tuvieron tiempo antes de esto. Ahora quieren tener tiempo, pero ya es tarde. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice mi Señor. Tú y yo no necesitamos saber el día. El día es mi Señor. Él dijo, el que caminara, verá, en el día, porque el día tiene 12 horas, no tropezará. Pero el que camina en la noche tropezará. Aquí el día es mi Señor Jesucristo, gloria al Señor, aleluya. Pero también podemos, gloria al Señor, darnos una idea de lo que los apóstoles dijeron y hablaron del siglo. Y mi Señor habla también de una generación, gloria al Señor, aleluya. Un siglo tiene 100 años, y una generación, gloria al Señor, según tengo entendido yo, es de 70 a 80 años. Gloria al Señor, aleluya.
Entonces podemos, gloria al Señor, allá donde comenzamos a leer primeramente en 1 de Corintios 2:6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, y él menciona también siglo y siglos, gloria al Señor. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. El apóstol hablaba de aquel siglo, cuando el primer siglo, gloria al Señor, cuando Cristo lo llamó. También Cristo y los apóstoles hablaron, gloria al Señor, aleluya, de aquella generación y de aquel siglo, cuando los apóstoles preguntaron, gloria al Señor, cuándo iban a acontecer esas cosas. Ahora han pasado 20 siglos y estamos en el siglo XXI. Gloria al Señor. Estamos, aleluya, en esta generación. Gloria al Señor, aleluya. Pero recordemos, aleluya, que el calendario hebreo es muy diferente al calendario gregoriano. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 6, dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice el apóstol Pablo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, en el siglo de Pablo, era porque había mucha filosofía, mucho estudio. Los hombres perdían el tiempo para ganar buen dinero, entraban a ciencia, entraban en toda clase de estudio, gloria al Señor. Pero no entendían lo que es la palabra del Señor, porque es por revelación. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice el apóstol Pablo. El apóstol habla, gloria al Señor, del siglo cuando él estuvo predicando. Y habla de siglos antes que él comenzara a predicar. Gloria al Señor. Pero eso fue en el siglo primero. Habló del siglo primero el apóstol Pablo. Mi Señor Jesucristo habló del siglo primero y también del siglo último. Gloria al Señor. ¿Cuál es ese siglo último que iba a mirar todas estas cosas? Encontramos otra vez aquí, gloria al Señor, lo voy a leer en el versículo 34, capítulo 34 de Mateo. Gloria al Señor. Aquí encontramos, gloria al Señor, esta declaración. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria al Señor. ¿Dónde estamos leyendo? Mateo capítulo 24, verso 34. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que mi Señor estuvo hablando en aquel siglo presente, el primer siglo de la era cristiana, y estaba hablando de esa generación. Y también estaba hablando, gloria al Señor, de este siglo y de esta generación donde se están cumpliendo, gloria al Señor, aquello que los apóstoles le preguntaron. Porque los apóstoles hablaron del siglo también. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria al Señor. Ahora, podemos ver, Jesús se refirió a un hecho en clave, entendible para los postreros días.
Un hecho que quizás los apóstoles pensaron que se cumpliría en su momento, pero el Señor Jesús, por alguna razón, con cuidado, el Señor Jesús por alguna razón dejó muchas profecías que se cumplieran a su debido tiempo, pero no habló del mes, ni del día, ni la hora. Las profecías se han cumplido, pero los hombres dicen, bueno, en tal año se cumplió eso. Claro que sí, pero nunca Dios habla en un tiempo futuro de lo que se va a cumplir. Por eso Él dice que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solamente mi Padre. Y aquí podremos ver, gloria al Señor, durante el pasar de los meses o años o generaciones, gloria al Señor, Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que había una generación que sería testigo de lo que un día profetizó en el Monte de los Olivos. La pregunta que muchos podrían hacerse es, ¿cuál era esa generación? Porque ya pasaron muchas generaciones. Algunos dicen, bueno, yo ya tengo tantos años y pues murieron mis padres o murieron mis abuelitos, y dicen de que Cristo viene, ¿verdad? Y no ha venido, y pues no va a venir por él. Va a venir por la iglesia, pero si se arrepiente esa persona, por el que está oyendo esta palabra del Señor y hace una decisión, gloria al Señor, y comienza a caminar con el Cristo de la gloria, entonces ese día ha entrado en esa persona que se ha arrepentido y caminará con el Señor de la gloria como caminó allí Noé con su familia. Y es lógico que el Señor, cuando venga a levantar a su iglesia, que le quedan, verá, pocos días, poco tiempo sobre este planeta Tierra, la iglesia es levantada, gloria al Señor, y luego viene juicio y viene indignación y ira de Dios. Comienza un nuevo mundo para aquellos que no quisieron. La pregunta es, ¿cuál era esa generación? Porque ya pasaron muchas generaciones. Cuando interpretamos su palabra correctamente, digo correctamente, cuando pensamos en el Señor y seguimos al Señor de la gloria y no seguimos a los hombres de lo que ellos enseñan, porque los hombres, le voy a decir, por agarrar gloria, obtener gloria, que solamente la gloria le pertenece, verá, a mi Señor Jesús. Allí dicen, por mí aprendió porque yo le enseñé. No, el que enseña es el Señor Jesús. Entonces los hombres, por ir ganando terreno y política, no han podido, ¿verdad?, allí comunicarse con el Dios de la gloria. Y mejor estar callado a que el Señor diga todo lo que ha tenido que decir y que pueda Él manifestar, gloria al Señor, lo que Él ha escrito en su palabra. Pero estos adivinadores de la palabra de Dios, pongan cuidado, ponen días, ponen fechas y ponen meses que el mundo se va a terminar. No, el mundo no se termina, y vuelvo otra vez a decir, hay programas del Señor, aleluya, que termina con un juicio y comienza con otro juicio, como en el tiempo del diluvio, ¿verdad? Allí, después de eso, comenzaron los hombres a edificar una torre. Y dijo Dios que tenía que descender a confundir las lenguas de esos hombres, porque el propósito de ellos era llegar hasta el cielo. Allí vino un juicio de parte de Dios, aleluya, y la gente quedó confundida, como está hoy en este tiempo confundido, ponga cuidado, por no querer aceptar al Cristo de la gloria y irse con doctrinas de los hombres. Entonces, hay juicios, hay programas de Dios. Después viene la ley en el monte Sinaí, para Dios guiar a su pueblo, gloria al Señor, que se guiara con la palabra de Dios. Después del monte Sinaí, en aquel Pentecostés del tiempo de los 10 mandamientos, gloria al Señor, viene otra vez, gloria al Señor,
un nuevo mundo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la simiente de Abraham. Gloria al Señor, aleluya. Pasa ese tiempo, gloria al Señor, y luego viene el juicio en la cruz del Calvario, y allí termina aquello que se le llama la ley. Y después de la resurrección de mi Señor, aleluya, entra otro programa, otro nuevo mundo, el nuevo mundo para la iglesia verdadera del Cristo de la gloria, gloria al Señor, aleluya. Comienza en el Pentecostés, comienza la plenitud de los gentiles. ¿Y cuándo terminará la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia sea levantada, que ya pronto va a ser levantada. No es el tiempo de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles comenzó cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Allí comenzó el tiempo de los gentiles. Y cuando termina el tiempo de los gentiles, entonces, hermano, termina el último día de la gran tribulación, el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿cuándo comienza la plenitud de los gentiles? Comenzó, hermano, desde allí ese día de Pentecostés, gloria al Señor, que comienza la iglesia, aleluya, a disfrutar de las cosas del Señor y a predicar la palabra verdadera del Cristo, del esposo, del novio, gloria al Señor. Cuando la iglesia sea levantada, que ya pronto será levantada, gloria al Señor, después viene otro juicio. Ponga cuidado, se le puede llamar un nuevo mundo, una nueva era, como siempre se ha dicho. Gloria al Señor, aleluya. ¿De cuál es esa nueva era? Sí, claro, es una nueva era, un nuevo mundo, donde la gente entonces va a saber, verá, aquello que sembró. Porque todo lo que el hombre sembrara, eso segará, eso cosechará. No quiso aceptar en un tiempo que tenía tiempo, gloria al Señor, de caminar con el Dios de la gloria, como Noé caminó con su Dios, como ahora, gloria al Señor, tú y yo estamos caminando con el Señor, aleluya, día tras día, aleluya, y sabemos qué es lo que el Señor nos está diciendo, aleluya. Yo no quiero saber el día ni la hora que mi Señor va a venir, porque mi Señor va caminando conmigo. Él va adelante como guiaba a Noé, gloria al Señor, como guió a Abraham aquella tarde para enseñarle la destrucción, aleluya, allá en Sodoma y Gomorra. No podemos poner un día. Claro, va a haber un fin del mundo, un fin de la humanidad, como lo hubo en el tiempo de Noé, para ponerle fin a la maldad. Pero va a quedar gente, gloria al Señor, por el cual va a ser predicado el evangelio una vez más, aleluya, para que los gentiles, aleluya, puedan también entrar, de los que hayan quedado, gloria al Señor, a los 1000 años. Después de los 1000 años viene otra oportunidad. Son, aleluya, tiempos que el Señor permite para que la gente se arrepienta, que reconozca al Dios de la gloria. Se le llaman programas de Dios. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que espera a la gente, un Dios con paciencia, gloria al Señor, aleluya. Por eso no podemos saber el día ni la hora. Gloria al Señor. No lo saben ni los ángeles. Solamente mi Padre, dice el Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial. El poder del Espíritu Santo que vino a nosotros. Gloria al Señor. Quitó el pecado, la maldad. Quitó el 666. Y puso en nosotros el poder del Espíritu Santo, un nuevo número, gloria al Señor, sellados con el poder del Espíritu de Dios. Noé sabía, ¿verdad?, con quién caminaba, y le decían los hijos, vamos a trabajar para la obra de Dios. La gente que llegaba ahí, gloria al Señor, le ayudaba también, pero se enfadaba y se burlaba de Noé. Pero Noé, aleluya, sabía
que el mundo viejo iba a terminar, que el mundo viejo le iba a llegar el fin del mundo. Tú y yo sabemos que el fin del mundo se acerca, no el fin de la iglesia. Porque el fin de la iglesia, gloria al Señor, aleluya, no es el fin del mundo. Es los últimos días que la iglesia está sobre este planeta Tierra y se le acerca, gloria al Señor, el tiempo de su partida. Gloria al Señor, de la esposa del Cordero levantada de este planeta Tierra, porque ya la esposa del Cordero, gloria al Señor, aleluya, ya predicó el verdadero mensaje de la palabra de Dios que comenzó en el día Pentecostés. Nos iremos allí donde estás. Haz una decisión. Acepta a mi Señor y dile: Señor, la verdad, he estado confundido porque me han predicado diferente. Yo voy a estar orando por ti para que mi Señor te abra la puerta y puedas entrar. Yo voy a estar orando por tu familia también. Voy a estar orando por aquellos adivinadores de la palabra de Dios también, para que el Señor les enseñe por medio de la palabra, por revelación, no por entendimiento ni por estudio. Gloria al Señor. Pero hay que estudiar la palabra del Señor. Sí, hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que darse tiempo, pero la honra y la gloria la tiene que llevar mi Señor Jesús, no los hombres, ni un instituto bíblico o universidad. Claro, están para enseñar, claro que sí. No estoy en contra de eso. Pero ¿de dónde hemos aprendido? ¿Hemos aprendido de los hombres? ¿O hemos aprendido del Señor Jesús? ¿Hemos aprendido de los hombres o hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Señor Jesús dice en su palabra, San Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es la verdad de mi Señor. ¿Qué es lo que sigue diciendo en su palabra? Pero del día y la hora nadie sabe. Para asegurarnos que estamos interpretando las palabras de nuestro Maestro correctamente, antes de continuar, quiero decirte, me gustaría hacer una aclaración. El título de esta expresión, la última generación, no es el seguimiento de ningún iluminado o revelación que haya tenido alguien, como muchos que aún que han querido adivinar la palabra de Dios poniendo fechas y días que pertenezca a alguna religión o dominación. Cuántas religiones hay sobre el mundo, muchos, y todos tienen la Biblia, gracias a Dios que Dios les ha permitido tener la palabra de Él ahí en sus manos. Pero digo, sería inadecuado poner un día, poner una hora, poner un mes, poner un año. Gloria al Señor. Aquí miramos, gloria al Señor, aleluya, en la palabra del Señor bien claro. El Señor dice acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el día y la hora, dice, nadie sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu que todo lo sabe, el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu por el cual hemos sido sellados con poder. Aleluya. Él nos conoce. No necesitamos saber del día.
Pero nos damos una idea, gloria al Señor, y que habla de siglo, generación, día y hora. ¿Quién es mayor que cualquier otro personaje en la historia humana? Solamente mi Señor Jesús. No hay nadie más. Luego de hacer esta breve aclaración, quiero pasar a lo siguiente. ¿En qué generación estamos? ¿De qué generación hablaba mi Señor en aquel entonces? De su generación cuando estaba predicando. Y también de mi generación en donde estoy ahorita en este momento, gloria, en este día. Y también tú que me estás escuchando. Antes que nada debemos de comprender el siguiente significado. Gloria al Señor. Primero, generación viene de la palabra genea y del hebreo dor, que significa las líneas de descendencia de un antepasado. Y también se refiere a un círculo o ciclo de vida de este nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de esta. Al comprender el significado, pon cuidado, al comprender el significado de generación, podemos darnos cuenta que hay un ciclo de personas que tendrán que ser testigos de los acontecimientos descritos en el Monte de los Olivos, el lugar en donde el Señor Jesús ofreció muchas profecías, como en el capítulo 24 de Mateo. Gloria al Señor. El Señor Jesús no solamente habló del arrebatamiento, sino habló de su segunda venida, que son diferentes, son programas del Señor. La venida a recoger, a arrebatar, a trasladar la iglesia que ya se acerca, gloria al Señor, es un programa de Dios. Es un programa de Cristo. Viene a levantar a su iglesia. Se la lleva, gloria al Señor, aleluya. Y allí es donde entra. ¿Qué es lo que acontece después de que la iglesia es arrebatada, hermano? Vamos, gloria al Señor, aleluya. En donde la palabra del Señor aparece el tribunal de Cristo, que después hablaré acerca de ese tema, el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que acontece después del tribunal? Después hablaré acerca de eso. Por eso te digo que tengas, aleluya, cuaderno en mano y lápiz. Si no habló de su segunda venida, esa es la causa, o sea, del arrebatamiento, gloria al Señor, por la cual algunas personas interpretan el orden cronológico, todo el capítulo del libro de Mateo, capítulo 24, gloria al Señor, o sea, refiriéndome, gloria al Señor, cuando el Señor habló del arrebatamiento de la iglesia, Él no dijo hora, ni año, ni mes. Del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles. Pero realmente hay que desglosarlo por completo para armar cada una de las partes y poder encajarlas correctamente con otros versos de la profecía bíblica. Es decir, no podemos tomar el capítulo de Mateo 24 en el orden que Jesús lo describió. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús siempre trataba de utilizar la forma más sencilla para que le comprendieran lo que trataba de dar a conocer. El Señor Jesús sabía que sus discípulos no verían este cumplimiento, o sea, hablando del siglo cuando ellos estaban, o del siglo cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, o de la generación. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo.
Por esa razón, a grandes rasgos trató de explicarle en su conocimiento limitado de los apóstoles, de los discípulos. ¿Cómo calcular entonces una generación o un siglo? Ahora veamos cómo medir una generación en el tiempo bíblico, que es el tema central. Hay un verso muy bonito que encontramos en los Salmos, capítulo 90, verso 10. Si lo leemos, anota ahí en tu cuaderno. Hablando de la generación, no del siglo. Vuelvo a repetir, el siglo tiene 100 años y estamos en el siglo 21. Salmo 90, 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En el verso bíblico podemos darnos una referencia de la edad del hombre. Primero, claramente podemos ver que la edad promedio del hombre es de entre 70 a 80 años. De entre 70 a 80 años. Esto significa que una generación, de acuerdo a la Biblia, está comprendida de 70 a 80 años. En 2 de Samuel, capítulo 19, verso 31, gloria al Señor, hay un ejemplo del verso 31 al verso 39. 2 de Samuel, capítulo 19, verso 31 y 39. Anota ahí en el cuaderno. Hay un ejemplo muy claro sobre la edad promedio del hombre. Barzillai Galadita era un hombre de 80 años que estaba solicitándole al rey que le dejara ir a su casa para poder ser sepultado junto a su padre. Es decir, el hombre sabía que con 80 años de edad ya estaba rebasando la edad límite de la vida, de lo que habla la palabra de Dios. Si el hombre vive más años, estos versos son para reflexionar. En Eclesiastés 11:8 dice la palabra del Señor Jesús: ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todo ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Si tú lees, gloria al Señor, el tiempo que vivió Noé, te vas a regocijar. Pero Dios cortó ese tiempo para el hombre. Y aquí el Salmo nos dice claramente, gloria al Señor, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. ¿Qué es lo que quiero dar a entender acerca, gloria al Señor, aleluya, de lo que está aconteciendo? ¿Cuándo el Señor viene a arrebatar a la iglesia? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo entonces? Yo no te lo puedo decir, ni tampoco el Señor, porque el Señor dice que ni los ángeles, gloria al Señor,
Lo único que el Señor nos dice, que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solamente mi Padre. Si el poder del Espíritu de Dios, nuestro Padre Celestial, ha venido a ti y te ha sacudido bonito todo en este tiempo atrás, gloria al Señor, porque Dios te quiere enseñar, no necesitas el día, no necesitas el mes, no necesitas el año, cuando el Señor viene a levantar a su iglesia. Lo único que necesita es que perseveremos tú y yo, aleluya, caminando con el Señor, como Noé caminó con su Señor, gloria al Señor, en aquel tiempo que a Noé le tocó. Ahora nos toca a ti y a mí. Si los falsos profetas te han predicado la palabra del Señor, es porque ellos han querido tu dinero. Ellos han querido levantarse con gloria que no les pertenece a ellos. Le pertenece solamente al Dios de la gloria, no a ellos. Pero te han sacado el dinero bien bonito. Ahora, en este tiempo ya no hay dinero. Hoy en este tiempo ya no hay dinero. Se gozaban allí en querer o estarle sacando el dinero al pueblo de Dios, al que el Señor había llamado por medio de ellos, gloria al Señor, y Dios los hizo, aleluya, llorar, restregarse allí, aceptando al Cristo de la gloria. Ahora ellos están, aleluya, esperando a mi Señor como yo lo estoy esperando, gloria al Señor, aleluya. Ellos están contentos, pero necesitan, aleluya, oír la palabra verdadera de mi Señor, aleluya, y que no se preocupen, aleluya, porque son de mi Señor todos los que han recibido al Cristo de la gloria. Ellos se acuerdan el día que el Señor los llamó, el día que entró el Señor a sus corazones, gloria al Señor, y limpió sus almas, gloria al Señor, aleluya. Así es que mi hermano, hermana, aleluya, familia de Dios, no te preocupes del día y la hora que el Señor ha de venir. Tú eres de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Te digo que tú eres de Cristo porque Cristo te llamó. No fue el hombre, Cristo te llamó. Porque cuando Cristo llama, algo acontece bien bonito. Algo acontece bien bonito, gloria al Señor. Así que no te preocupes, gloria al Señor, aleluya. No te desesperes, aleluya. Que de un momento a otro estaremos con el Señor. Y si mueres por esta pandemia que está aconteciendo, de algo tenemos que morir, aleluya, pero solamente ya entregando el Espíritu sobre este planeta Tierra, vienen los ángeles por nosotros, no te preocupes, y nos lleva el Señor a ese lugar especial que el Señor ha preparado. Hoy en día, por increíble que parezca, pon cuidado, la mayor parte de científicos y estudiosos concuerdan en que el promedio de la vida de una persona es entre los 70 y 80 años. Esto es una generación científica. ¿Cuándo comenzó la generación bíblica entonces, hermano? Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuándo comenzó la generación bíblica? Vuelvo a repetir, el calendario gregoriano es muy diferente al calendario hebreo. Y es muy diferente, gloria al Señor, el calendario hebreo, probablemente porque quizás no hay, aleluya, buenas allí que hayan sacado especialmente perfecto las fechas, días. Pero el calendario de Dios no falla. El calendario de Dios tiene 30 días el mes. Te lo vuelvo a repetir, tiene 30 días el mes en el calendario del Señor. Ahora, ¿cuándo comenzó pues la generación bíblica? La mayoría de estudiosos coinciden en que Israel es la nación a la que Jesús se refirió como la higuera. Gloria al Señor.
y fue la que marcó el inicio de la generación bíblica, gloria al Señor, cuando dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Mateo 24:32. Ahora, Israel es el reloj que marca el tiempo de Dios. Israel es el reloj que marca el tiempo de Dios. Gloria a Dios, no es otra nación. No puedo encontrar otra nación. ¿Por qué digo que es Israel que marca el tiempo de Dios? Porque allí fue donde trajo el Señor de la gloria a Abraham. Allí fue donde llegó Abraham y hizo, aleluya, cuando llegó un altar y comenzó a invocar el nombre de Dios. Ya. Allí fue donde Dios hizo los pactos con Abraham y Abraham quedó pactado, gloria al Señor, en la fe. Allí fue donde el Señor le dijo, gloria al Señor, aleluya, de que tenía que circuncidar al varón nacido en casa y el comprado a precio de dinero, y eso iba a ser el pacto que Dios, aleluya, iba a hacer con Abraham, y lo hizo, gloria al Señor, que hasta el mismo Abraham, aleluya, se circuncidó. Después hablaré de los pactos, gloria al Señor, que necesitas hacer un pacto con el Dios de la gloria, para que entres al pacto que mi Señor dice en su palabra. Pero estoy hablando, aleluya, del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solamente mi Padre. Verso 32 otra vez del capítulo 24 de Mateo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Es lo que dice: sabed que el verano está cerca. Aleluya. Cuando analizamos varios versos de la Biblia, nos damos cuenta que efectivamente Israel es candidata a esa nación. Es, gloria al Señor, la nación que tiene el reloj de Dios, donde nacieron los profetas, donde nacieron los apóstoles, donde nació el mismo Señor Jesucristo, gloria al Señor, como un niño indefenso, y predicó, aleluya, a esa nación. Allí fue donde salieron los verdaderos profetas, gloria al Señor, y los apóstoles, aleluya, que Él escogió. Por eso ellos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Gloria al Señor, aleluya. Aquí podemos, gloria al Señor, ver que la higuera y la vid son símbolos de libertad, paz y prosperidad en la Biblia. También se menciona varias veces en profecías de desastre contra Israel. Pero no es el tema eso. Pero uno de los versos más apegados a la nación es el siguiente, gloria al Señor, en Oseas capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé Israel, dice el Señor por medio del profeta Oseas. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Oseas capítulo 9, verso 10, anótalo.
habla de que Israel, gloria al Señor, aleluya, es la higuera. Y habla también del verano. Otra vez lo vuelvo a leer, capítulo 24 de Mateo, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es un tiempo reseco. El verano es un tiempo reseco. ¿Qué es lo que está dando a entender el Señor de resequedad? Cuando no hay lluvia, cuando no hay mucho alimento. Y eso es lo que viene en la gran tribulación. Esto que estamos mirando no es nada de lo que viene. ¿Me estás metiendo miedo?, dirá alguno. No, no es miedo. El Señor te está hablando antes como le habló al pueblo que Noé les predicó y que iban a ayudarle a Noé, pero no entendieron, dice la Escritura, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En Habacuc capítulo 3, verso 17, confirma el Señor, aleluya, confirma en una visión esta palabra también. Aunque la higuera no florezca, dice en Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, refiriéndose ¿a quién? Gloria al Señor, a Israel. Refiriéndose siempre a las provisiones del pueblo de Dios. Hay muchas citas más en las que Israel está relacionado con la higuera, como cosa rara. Es la única nación la que Dios usó, está usando y usará. Es la única nación en donde se utiliza muchísimo a la higuera en la Biblia. La higuera es Israel. Entonces la higuera, si es Israel, aleluya, floreció. Con cuidado. Estamos hablando, gloria al Señor, de siglos, generación y días. Del día y la hora nadie sabe. La higuera que es Israel y el reloj donde marca el tiempo, Dios mismo, por haber salido escogido, el Señor allí a los profetas y a los apóstoles que Él escogió cuando estuvo en este planeta Tierra predicando su palabra. Gloria al Señor, aleluya. La higuera floreció y esa higuera es Israel. Cuando floreció en el 1948, el 14 de mayo. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Mucho. La higuera floreció el 14 de mayo de 1948. Y allí comenzó, gloria al Señor, allí comenzó el siglo del cual Cristo hablaba y de los cuales los apóstoles preguntaban, gloria al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Con cuidado. Este siglo comenzó cuando la higuera floreció el 14 de mayo, gloria al Señor, de 1948, cuando Israel, gloria al Señor, llega y planta la bandera, aleluya, y dijeron, hemos llegado para nunca más salir de aquí. Hemos llegado, dijeron mis hermanos. Esa es la higuera que floreció. Esa es la higuera que está, gloria al Señor, aleluya, siendo usado por Dios mismo. Te invito, hermano pastor, a orar por Israel. Te invito, hermano evangelista, a orar por Israel, nuestros hermanos que mantuvieron su palabra. Allí comenzó, aleluya, el siglo
comenzó en el calendario que tienen los gentiles, las naciones gentiles, que escribió Roma. Comenzó en el siglo XX, el siglo de Israel. 14 de mayo 1948. Entonces, ¿cuántos siglos lleva Israel? En la tierra lleva mucho, pero cuando él floreció, en 1948, 14 de mayo, gloria al Señor. Entonces, ¿cuánto lleva entrado Israel si comenzó un siglo en 1948? Ya van, mi amado hermano, aleluya, 72 años, gloria al Señor, que Israel ha avanzado en el siglo que hablaba mi Señor Jesús y hablaron los apóstoles. 72 años. Entonces, ¿cuánto es una generación, hermano? La escritura habla, aleluya, del hombre que dura 70 años o 80, el más robusto. No estoy dando fechas que el mundo se va a terminar, no. Estoy dando, gloria al Señor, algunas fechas de cuando Israel comenzó a florecer. Ni tampoco daré fechas, porque mi Señor no me ha mandado a dar fechas cuando el mundo se va a terminar o cuando la iglesia va a ser levantada. No, que el Señor me guarde, porque solamente el Señor es el que sabe, porque Él así lo dice. Del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, sino mi Padre. Solamente mi Padre. Así se hace una suma desde el año 1948. Podríamos decir que Israel cumple 72 años de generación en este 14 de mayo del 2020. 72 años en este 2020, el 14 de mayo. Mis hermanos israelitas en su nación que el Señor le habló a Abraham, cumplen, gloria al Señor, aleluya, 72 años. Van entrado en la generación que el Señor habló. Pero hermano, Israel ya tiene muchos años, claro que sí. Pero las naciones no querían reconocer a Israel, ni quieren reconocer todavía. Lleva 72 años, aleluya. ¿Cuánto es la generación entonces? 70 o 80, el más robusto, dice la palabra del Señor. Si Israel cumple, gloria al Señor, 72 años, el 14 de mayo del 2020, gloria al Señor, aleluya. Ya pasó de los 70 más, pero como el hombre vive 80 años, el que es más robusto, entonces quiere decir que faltan 8 años más, hermano. No. Para Israel sí, pero para la iglesia no. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí podemos mirar, gloria al Señor, en la palabra bien claro. El Señor está por venir a recoger a su iglesia. Israel lleva 5.780 años para cuando Israel cumple 72 años, aleluya, de haber florecido y ser como una nación reconocida de parte de Dios primero y luego de todas las naciones, aleluya, que están alrededor de él y en toda la faz de la tierra. ¿Cómo sé que esta generación
es el final? Puede preguntar alguien. Primero, con cuidado, primero, debemos de analizar el resto del concepto que Jesús explicó en el capítulo 24. De acuerdo al Señor Jesús, la generación que fuera testigo de terremotos, pestes, hambres, y que viviera o que viera a la higuera florecer, que es Israel, esa generación sería testigo de todos estos hechos para hacer cumplir su palabra. De cierto, os digo que no pasará esta generación. También describió que llegarían días similares a los de Noé. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles fueron los días de Noé? ¿Cuáles fueron los días de Noé? En esos días Noé fue motivo de burlas, como en todo este tiempo atrás. Muchos hombres se han dicho: bueno, yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo mi religión, está bien. Yo no necesito que ese pastor me diga lo que pues ha de acontecer, está bien. Yo no necesito leer la palabra de Dios, yo no creo en Dios, está bien. En ese tiempo de Noé, los hombres se burlaban y Noé era motivo de burlas, de desprecio, y había un aumento enorme de extraños matrimonios, puesto que la Biblia describe que estaban casándose y dándose en casamiento. Esto suena a que las bodas que tenían no eran bodas normales, como hoy en este tiempo. Han entrado a gente a la iglesia, pero no servir a Cristo. Lo que le gusta es aún a la hija del pastor, y va por ella, no va por servir a Cristo. Lo que le gusta es a la hermana, y va por ella, no para servir a Cristo. Y aquella hermana, si no está bien puesta en las cosas de Dios, esa hermana, ¿verdad?, no se casa, sino que se va con ese monstruo que entró a ese lugar. Y después ya no llega a la iglesia, sino que se hace a las estatuas, a la idolatría, otra vez, cosa que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Matrimonios extraños, como en el tiempo de Noé, que no le dan gloria y honra, no honran al Dios de la gloria que constituyó el matrimonio, gloria al Señor. No honran a su familia, no honran a la iglesia. Esa generación sería testigo de todos estos hechos para hacer cumplir su palabra, gloria al Señor. Entonces, en esos días, gloria al Señor, de Noé, estaba la situación dura como está hoy en este tiempo. Esto suena a que las bodas que tenían no eran bodas normales y que la gente estaba más entusiasmada por las cosas terrenales que por la advertencia del diluvio por parte de Noé. Estaban más entusiasmados en comer y en beber que en Dios mismo. ¿No te suena algo parecido a nuestra generación, lo del tiempo de Noé? Sí, hoy en este tiempo. Mucha gente, antes que aconteciera esta pandemia, se reunía en las casas, en lugares a hacer taquiza, a tomar cerveza, vino y droga y prostitución. Lo de Noé me suena como hoy en este tiempo. Entonces dirás, ¿todo esto que está aconteciendo es de parte de Dios? Claro que sí, Dios tiene en control todas las cosas. Ni hablar. ¿Cuándo terminará la generación entonces? Es aquí en donde debemos de tener paciencia y recordar que a Dios le pertenecen los tiempos y los secretos que Él
tiene, gloria al Señor, para revelarlos, aleluya, a su pueblo, aquellos que caminamos en el día, porque mi Señor es el día. Si a Dios le place darnos una generación de más de 70 años o una completa de 80 años, debemos de seguir esperando como pueblo de Dios. Pero lo que digo es que el Señor viene a levantar a su iglesia. Su esposa que ganó en la cruz del Calvario, la compró. Y su esposa es de todas las naciones. Como le dijo el Señor a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Debemos de seguir esperando, con confianza, aleluya, con humildad, delante del Dios de la gloria. Hoy este tiempo me ha servido a mí, aleluya, mejor todavía de lo que fuera antes de esto, aleluya, porque me da tiempo, mi Señor, de estudiar su palabra eterna, su palabra hermosa, su palabra poderosa, aleluya, que nos haga temblar, aleluya, antes que el Señor venga, como el Señor, aleluya, ha hecho todo este tiempo atrás, dándonos de comer, gloria al Señor, de su palabra eterna. Debemos de seguir esperando, confiados en el Señor. Dirás, bueno, pero yo no he aceptado al Señor y si llego a morir de esta pandemia, ok, es el momento, aleluya, el momento, gloria al Señor, no esperes que la puerta se cierre, es el momento que puedes decidir aceptar al Dios de la gloria, aleluya, y confesarte con Él y no confesarte con el hombre. Debemos de seguir esperando a mi Señor, aleluya, ese momento glorioso, ese momento secreto, ese momento que partiremos de este planeta Tierra a ese lugar que el Señor nos llevará, ese lugar que fue a preparar mi Señor, gloria al Señor. Si a Dios le place darnos 200 años más, qué bueno, gloria al Señor. O más de 200 años, qué bueno. Pero entonces puede decir, ¿y por qué entonces está hablando, hermano, de que el Señor ya viene a levantar a su iglesia? Por lo que estamos mirando. No son señales, son las escrituras que se están cumpliendo, porque a la iglesia no se le dio señal. A la iglesia se le dijo que viviéramos en la luz, porque somos de la luz. Somos del día, gloria al Señor. No tenemos que andar por señales, gloria al Señor. Las únicas señales que hay en las escrituras es de que es para Israel, gloria al Señor, aleluya, no para la iglesia. Será decisión de Él. Lo único que nos queda es seguir estudiando los tiempos, gloria al Señor, puesto que el Señor Jesús advirtió que cuando viésemos el verano acercarse, es decir, cuando las cosas que Él mencionó, gloria al Señor, fuesen más visibles y frecuentes, entonces Él estará más cerca de nosotros, para llevarse a los suyos, para llevarse a su iglesia. Mientras tanto, hermano amado del Señor, hermana, no duermas. Tú, amigo, que no te has convertido a Cristo, no hagas de tus propias ideas una idolatría. Eso es peligroso. Te lo voy a volver a repetir, no hagas de tus propias ideas una idolatría. Entonces,
Es bueno tener nuestra Biblia en mano, claro que sí, y en la otra estar informados sobre los acontecimientos en el mundo. Esto contribuirá a que comparemos las profecías con los tiempos. Hablar sobre este tema podría no alcanzarnos la tinta, ni alcanzarnos, gloria al Señor, aleluya, algún cuaderno. Pero de algo estoy convencido. Dios está hablando de este tiempo. Ahora solo resta que tú tengas la disposición, pon cuidado, de entregarte a Él. De aquí a 5, 10, 15, 25, 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, no lo sabemos. Ya. Y si ya lo hiciste, de que te entregaste a Él, debes de continuar buscándole en oración, buscándole en la palabra del Señor. Aleluya. Como que si fuese el último día, como que si el Señor viniera hoy esta tarde, o viniera a medianoche, o viniera en la madrugada, o viniera apuntando el sol, gloria al Señor, o viniera en la mediodía. Debemos de seguir buscando al Señor por medio de las Escrituras, por medio, aleluya, de la oración, gloria al Señor, aleluya. Y no creas a los falsos profetas que te han predicado y te han confundido y te han puesto fecha y has estado allí temblando. Verá, y ha acontecido ciertas cosas quizás en tu cuerpo, verá, pero no es cierto. Del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, sino solamente mi Padre, gloria al Señor. Siga orando por mí, siga orando por mi familia, por mis hermanos en Cristo, gloria al Señor, aleluya, por aquellos que no se han convertido, gloria al Señor. Tenemos que seguir buscando al Señor, vuelvo a repetir, en su palabra y oración. ¿Debo dejarlo todo para esperar al Señor Jesucristo, hermano? Para esto, aquí está la respuesta a esta pregunta. Te ofrezco una de mis citas favoritas. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Yo estoy negociando contigo, diciéndote que cambies tus ideas, cambies de religión. Quizás pertenece a una religión, pertenece a una organización y estás atado allí de lo que te diga. Acuérdate que el Señor Jesucristo vino a hacernos libres.